Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Yo soy Carolina Hernández y como siempre una alegría poderte acompañar en este espacio. Y hoy estoy muy contenta de recibir nuevamente a nuestra querida Consuelo Stangarone, que seguramente muchos de ustedes ya la conocen. Es una mujer muy querida en este medio, muy admirada también porque la reconocemos como una gran investigadora científica espiritual y una mujer incansable y bueno, la verdad es que es muy querida en este medio, así que la voy a recibir con muchísima alegría porque hoy vamos a hablar de los 6 ejercicios fundamentales, así que muchas gracias por estar aquí, Consuelo, ¿cómo estás? Hola, Caro, gracias siempre por tus palabras que me de honor, gracias. No soy tan linda como parezco de tu palabra, pero muchas gracias. Muy querida y admirada, sí, porque además haces un ejercicio muy generoso de acompañar a mucha gente en este trabajo de comprensión, ¿no? Del mensaje que deja Steiner, que es muy complejo. Cada vez va siendo un reto más grande, creo yo, por la situación en la que estamos viviendo actualmente, ¿no? Nos estamos acostumbrando a muchas cosas y entonces implica un esfuerzo mayor. Con Mm. lo cual se agradece mucho siempre la gente que acompaña y que hace ese trabajo y ese esfuerzo, que lo haces de verdad desde la generosidad. Así que muchas gracias. Gracias. Bien, vamos entonces a retomar este lindo tema que es muy importante, ¿no? De cómo Ujú. a conseguir estos talentos, estas capacidades, estos conocimientos de los mundos superiores. Vamos a... Exactamente. Hace un tiempo hablamos ya de este tema, pero vamos a hacer el remake. Ya lo habíamos dicho así, ¿verdad? Vamos a hacer aquí más aclaraciones para que vaya quedando pues mejor, ¿no? En nuestro corazón, a nuestro entender, y ojalá cada vez más gente logre ese objetivo si se lo proponen y si realmente lo quieren conseguir. Eso también es una decisión, finalmente. Sí, sí, de esto es importante. Bien, podemos decir que hay, por verdad, varias personas que se están ocupando siempre más, como ya tú dijiste, de seguir el camino de Rudolf Steiner, ¿no? Ya pasaron 100 años y la ley espiritual quiere que nos dice, nos revela que cada 100 años hay un paso más que hacer. Entonces, una de las cosas fundamentales es entender que ya pasaron 100 años, entonces se tiene también que hacer un pasito más adelante, que no significa dejar la enseñanza que ya tenemos de Rudolf Steiner, que esto siempre va a ser una luz en nuestro camino, sino que significa que también, y esto ya Rudolf Steiner lo pedía de alguna forma a las personas que tenía cerca de sí, eh, hacer un pasito más. Él llegó ahí, nosotros podemos entonces avanzar porque tenemos Él que nos ha guiado, ¿no? Hasta este punto. Claro, con cuidado, porque no es fácil, no es un tiempo fácil, pero también lo interesante es cómo se está acelerando todo lo que es el tiempo, y entonces también las conquistas de un cierto lado, que podría parecer negativo, significa que también aceleró por lo positivo. Entonces, porque no es solo por un lado. Entonces significa que si 100 años atrás necesitábamos como un largo camino para llegar hacia ciertos conocimientos, ahora podemos avanzar más rápidos en situaciones donde por verdad la devoción y la calma interior y la gratitud están en nuestra alma. Entonces ahí vamos a hacer rapidísimo. ¿Ya? Esto es importante de decir. Muy bien. Bueno, entonces, hablemos de los 6 ejercicios fundamentales y bueno, hay uno primero, obviamente, que es un poco. No sé si quieras también compartir esto que hablábamos antes de la grabación, ¿no? De hablar un poquito de la historia y del tema que rodea a este ejercicio. Sí, mira,
A mí me gustaría plantear esto de los ejercicios y también llegar un poco más a aclarecer la flor de loto del corazón. Así que de ahí se va a entender mejor todo el tema, toda la historia. Mira, por cuanto en la historia de los 6 ejercicios fundamentales o complementarios que Rudolf Steiner da, vemos que el primero es sobre el pensamiento. Hay como un dominio de los pensamientos. Pero el particular es que cuando la primera vez fue pensado este ejercicio, en un primer tiempo Rudolf Steiner habló de tomar de frente al alma un concepto. Esto significa como, por ejemplo, todo el mundo de las figuras planas geométricas. Esto son conceptos, ¿ya? Porque tendrían que ser simple, ¿no? Con toda la característica que también vamos a ver en poco tiempo, más adelante, pero con toda la característica que tiene que ser simple, que no tiene que ser complicado, algo de puramente conceptual, o sea, un concepto, nada más. ¿Cómo podría ser un triángulo? La figura plana más simple. Y se dio cuenta que esto era, por verdad, muy difícil por la mayoría de las personas que tenía alrededor, al tiempo. Entonces, lo cambió y lo que tenemos, por ejemplo, en algunos libros escritos donde están los 6 ejercicios, él habla de objetos a través de una representación de un objeto. Entonces, yo voy a pensar, por ejemplo, a un clavo, ¿ya? Y el clavo es la representación que yo tengo del clavo. Y ahora lo que está pasando es que hay una evolución más, porque en muchos grupos se invita a este tipo de ejercicio con una actividad, se podría decir, propedéutica, o sea, preparatoria. Porque muchas veces te pueden decir, toma el clavo en la mano, o sea, materializado, y después hace el ejercicio. Y también aún más como última preparación, mejor preparación de todas, es observamos el clavo, que ya no tiene nada que ver, ¿no? Con todo lo... Es como una encarnación del clavo, yo diría. O sea, es algo que se acerca siempre más a algo que es material, tocable, ¿no? Que se puede Tangible. tocar. Tangible, gracias. Tocable era un italiano. Entonces, tangible. Em, y esta es una linda historia, pero necesitamos entender bien cuál es la finalidad de los 6 ejercicios. Y Mm. entonces, los 6 ejercicios como finalidad son finalizados, perdón que me repito, son finalizados a hacer surgir en nosotros ciertos sentimientos necesarios para la preparación al surgir de lo yo espiritual en nosotros, de lo yo espiritual, o sea, de la parte más de lo yo superior, como se podría decir, el segundo hombre, O también sea, llamado. dices, estos ejercicios, el objetivo de estos ejercicios o el propósito de estos ejercicios es este, ¿no? Sí, y es este, ¿por qué? Porque estos sentimientos que van a surgir son la base para que esto hombre superior en nosotros pueda acceder correctamente en el mundo espiritual. Entonces son, como decir, esta es la base, de los sentimientos son la base. Y a su vez hacen una transformación donde se convierten o se metamorfosan en facultades morales necesarias para actuar en el mundo espiritual. Y la cosa extraordinaria es que no son correlados, como podría parecer, a los pétalos del flor de loto del corazón, aunque parece, porque ahora
mi intento sería ayudarnos, ¿no? A mover los pensamientos para ver qué diferencia, ¿no? Hacer en manera que diferencia hay entre estos ejercicios y la finalidad y el suceso, ¿no? El éxito de este ejercicio. Entonces, repito, para tenerlo claro, la finalidad es hacer en manera que de un lado se formen sentimientos útiles para lo yo espiritual, para lo yo superior que se va formando en nosotros, ¿ya? En manera que se pueda ceder con de forma correcta en el mundo espiritual. ¿Esto qué significa? Que yo podría, estos sentimientos, estaba diciendo, estos sentimientos van a preparar el hombre nuevo en nosotros. Puede ser que yo vengo de un camino distinto. Hay varias vías, caminos de Mm, iniciación. Hay varias. Hay nosotros que estamos en la antroposofía, seguimos la vía iniciática cristiano-esotérica, que es la de Rosenkranz. Esta es la que estamos utilizando nosotros. Pero ujú. también hay vías orientales, hay las vías del Buda, hay que después se une con la nuestra, pero esto es otra historia. Hay la vía del norte, del sur, del oeste, pues un montón de vías. Y también hay las vías de los obstáculos. Claro. Porque hay la iniciación arimánica. Adivina Mm, cómo es, a través del miedo. Y mm, lo que estamos viviendo en esta época, en claro. estos 5 o 6 años, y va siguiendo así, no se va a disolver, esto tiene que estar claro, es la iniciación arimánica. Estamos viviendo todo esto. Entonces, ¿qué pasa? Que todos los caminos que hay son muchos, no son todos los correctos. Y entonces esto van a actuar porque son efectivos, los caminos iniciáticos son efectivos, tienen un efecto. Estos 6 ejercicios purifican, ¿cómo decir? Purifican, se dice, Sí, ¿no? sí, purifican, puede ser. Purifican, estaba poniendo acento en el lugar equivocado. Purifican y corrigen, van a corregir, en manera que tú te preparas para poder acceder correctamente. Mm, Entonces son, por verdad, de un cierto paralelo y propedéuticos, ¿ya? okey. En este sentido. Después, la otra cosa importante que yo dije es la facultad moral, porque como seres humanos que entran en el mundo espiritual iniciado a esto, vamos a tener acciones y estas acciones van a ser muy efectivas. Y si no tengo la justa moralidad, voy a hacer daño Claro. ahí y a mí. ¿Ya? Entonces también, como decir, no es simplemente para preparar a entrar, sino que también son fundamentales las facultades morales desarrolladas porque yo no me voy a perder en el mundo espiritual. Mm, importante. Qué importante lo que has dicho. Entonces podemos decir, partiendo justamente de los 6 ejercicios, ¿no? De esto 5 más 1, como se dice también, que está bien, porque son 6 pero son 5 más 1, ¿no? Al final. Entonces, el primero, estos ejercicios están bien explicados. Aparte, la recolectación que algunos antropósofos hicieron muy bien en el libro 6 ejercicios, que me imagino que está también en castellano, que es Ah, una pues, recolectación. no lo conocía, pero se llama 6 ejercicios. Bueno, en italiano sí. Mm, bueno, pues lo vamos a buscar. Sí, me imagino que también estará algo de parecido. Esto está, es como referencia, está muy buena. Pero si queremos mirar exactamente la palabra de Rudolf Steiner, donde habla de estos 6 ejercicios, vamos a encontrar ciencia oculta. Mm, Ciencia oculta, yo está después del cuarto capítulo,
Ahora le voy a decir también exactamente cuándo. Bueno, sí, por cierto, aclaro que sí está el libro, Los ejercicios preliminares en el sendero meditativo de Rudolf Steiner. Exacto. Y estos Mm, son varios textos extrapolados, elegidos por algunos estudiosos que lo ponieron juntos. Y también ahí hay un problema, que veremos que han puesto conjuntamente los pétalos del chakra del corazón con los ejercicios. Entonces, un estudioso leyendo esto asume que esto sería verdadero. ¿Ya? okey, Entonces, ahí porque lo lee, ¿no? Es simplemente, bueno, es así, está escrito así, lo ponen así. De hecho, veremos que no es así, pero hay que conquistarla. No quiero que nadie me cree, simplemente hay que conquistarlo mirando. Yo intento demostrarlo también, pero cada uno hace su camino. No voy a okey, ir a nadie. Entonces, en el quinto capítulo de Ciencia Oculta, que se llama El conocimiento de los mundos superiores, con un pequeño título entre paréntesis, que es de la iniciación, en este quinto capítulo, él empieza a hablar de ejercicios varios, también de meditaciones como la Rosa Cruz, por ejemplo, pero también vamos a encontrar los 6 ejercicios. Entonces, okey, cuando yo hablo de esto, ahora me estoy refiriendo exactamente a este texto, para que si uno quiera controlar, ahí está escrito, y no hay problema. Y la cosa interesante de Ciencia Oculta es que pone este quinto capítulo, que es cómo llegar a este conocimiento, solo después de haber puesto a la luz toda la cosmología, que sería el cuarto capítulo con todas las historias de encarnaciones planetarias. ujú, Ya, y ahí se cierra porque esto es claramente otro tema. El primero de este ejercicio que se leen acá en la ciencia oculta es en relación al hecho que el discípulo tiene que dominar ciertos aspectos de su alma. Y entonces, ¿por qué? Ya lo expliqué, la finalidad es para que cuando se llega sobre el umbral de la iniciación, que no significa ser llegado, sino que empezar algo, iniciar ujú, nada más, ahí claro, se empieza algo, no se concluye nada, pero yo estoy listo porque tengo conquistado sentimientos y facultades morales que me van a corregir, ¿ya? ujú, Entonces, pero se tienen que cultivar, ¿cómo? Dominando. La palabra es dominar, que puede parecer una palabra fea, pero no lo es para nada. Es el gesto que da la imaginación de la auriga. La auriga es el conduttiero del carro, donde están claro, los caballos. ujú, Normalmente esta era una figura que también en la antigua India, en Grecia, en Egipto, en mm, Roma, era una figura maravillosa porque significaba el dominio sobre el carro, la velocidad, bueno, ahí había tantos significados. Entonces, para nosotros esta podría ser la imaginación que tenemos que tener yo sobre el carro, que es mi corporeidad, y yo voy a tener las riendas, que son los caballos. ¿Ya? ¿Y los caballos qué son? Bueno, vamos a ver, hay varias facultades del alma. Es una imaginación, es un juego que se puede hacer para llegar a este tipo de consideraciones. Entonces, ¿dominio de qué? Dominio en la dirección de los pensamientos. Entonces, no es dominio de lo pensamiento y punto, sino que de la dirección. El primer ejercicio sirve para que objetivamente, para propia fuerza, con propias fuerzas, yo pienso, no importa qué, es absolutamente sin irrelevante, ujú, irrelevante qué estoy pensando. Claro que por este motivo el sugerimiento fuerte que da Rudolf Steiner es piensa en algo de simple.
Por- Porque el tema no es qué están pensando, no es la evolución de Saturno, no es Napoleón Bonaparte, no es la construcción de una máquina que sirve para, qué sé yo, no sé, sino que simplemente es dominar la dirección del pensamiento. Yo quiero que mi pensamiento vaya por ahí y no por allá. Esto es el ejercicio. ¿Cómo lo actuamos? La dificultad de este ejercicio está en el hecho que tengo que direccionar los pensamientos poniendo yo el orden. Entonces, normalmente, y aquí está la historia inicial que hemos dicho, inicialmente era un concepto, pero era demasiado difícil. Y entonces propuso la representación de un objeto. Ahora, acá hay dos escuelas de pensamiento. Para hablar de pensamiento, hay dos escuelas. Una primera escuela es lo que tenemos con Rudolf Steiner, que es muy claro, como lo dice, y también la escuela que yo recuerdo de Massimo Scaligero, que es un italiano ya pasado al umbral, ya está en el mundo espiritual, quizás está regresando, no tengo idea, pero fue un gran iniciado por nosotros. En el pueblo italiano fue un buen iniciado y trabajó muchísimo el tema de la meditación y de la concentración. Y entonces él, trabajando con lo que había recibido por Giovanni Colazza, ultra iniciado, que también reconocido personalmente da Rudolf Steiner, era un discípulo de Rudolf Steiner, Giovanni Colazza, también era del entourage de Rudolf Steiner, eh, Ujú, pero trabajaba en Italia y de ahí su discípulo fue Massimo Scaligero. Entonces tenemos un pasaje, ¿no? Directo. Y la enseñanza era la misma que daba Rudolf Steiner, no solamente en los libros, sino que también en la enseñanza personal. Giovanni Colazza tenía un diálogo personal, como todos los discípulos directos. Y entonces, este es el enseñamiento que dice, no tienes que tener el objeto en la mano. O sea, el objeto no tiene que ser materialmente de frente a ti. Tú tienes que representarlo con la fuerza mental, la fuerza del cuerpo astral sería el pensar. Tú tienes que representar, hacerte una imagen individualizada de este objeto. Esta es una escuela de pensamiento. La otra, que ahora está llegando, se está engrandando mucho, es de poner el objeto de frente. Pero no es el mismo ejercicio. O sea, no, puede ser validísimo, pero no se va a conseguir la misma fuerza. ¿Por qué? Porque, y pido por favor que lo experimentes, porque si usted lo experimentan, tiene sentido lo que digo yo. Y me van a decir sí o no. Pero si no lo van a experimentar y van a decir, no, no es así, o sí, sí, es así, no significa nada, o sea, no hemos hecho nada de bueno, no tiene ningún significado para nadie. Entonces, el tema acá es experimentar. Y entonces ahora voy a hablar de mi experiencia. Yo hice las dos experiencias porque no voy a decir no a priori, es uno de los ejercicios. Entonces lo vamos hay el ejercicio del sin prejuicio, ¿no? Que tiene que estar abierto y averiguar si es así, ¿no? Esto es. Entonces, yo lo hice y hay algo que pasa en mí di diferente. En el caso en el cual yo tengo un objeto, ya no estoy poniendo primariamente el pensamiento, sino que estoy poniendo en forma primaria el observación. Y uno dirá, pero es lo mismo. No, la observación pasa a través de los sentidos. Entonces, lo primero que hago es limpiar mi percepción. Podría ser un óptimo ejercicio inicial. O sea, antes de hacer este primer ejercicio fundamental, podría ser que yo me educo por un tiempo haciendo la justa observación del objeto, de la naturaleza.
entramos en la fenomenología goetiana, porque esto es, observo, pero observo sin poner un prejuicio, sino que voy dejando que mi percepción sea limpia y el objeto me va a decir algo de sí mismo. ¿Ya? Muy lindo como ejercicio, muy válido, pero no es dominar la dirección de los pensamientos. En un primer caso, entonces, tenemos el objeto de frente y el hecho que yo lo he observado. Y la justa observación me pone un correcto orden también. Entonces ya me está adelantando a prepararme a direccionar mi pensamiento, ¿ya? Pero poner en orden no es tener la dirección, son cosas distintas. Es muy lindo, pero una es necesaria por la otra. Y en el otro caso, yo no me estoy sirviendo de los ojos, me estoy sirviendo de mi capacidad de hacerme una imagen exacta del objeto, sin los sentidos. Podría ser que yo no soy preparada y entonces necesito la observación. Estas cosas me sirven para entender a qué punto estoy, en qué punto del camino estoy y dónde necesito trabajar más. Entonces, ponemos que uno es bueno en el observar, que tiene una buena organización de pensamientos, o sea, un orden correcto, y tiene también una buena capacidad de observación por la cual yo me construyo una correcta imagen del objeto. Entonces puede empezar el primer ejercicio. Entonces, hay una propedéutica, ¿no? El primer ejercicio, así como explicado por Rudolf Steiner de forma directa, es la correcta imagen del objeto que yo me pongo de frente y direcciono mi pensamiento según como yo quiero. Me pongo orden, pero en el mismo tiempo me pongo órdenes a mí mismo para decir, ahora pienso después esto y esto. Simplemente direcciono. ¿Qué pasa con este ejercicio? Que se desarrolla, surge, no se desarrolla, se surge en mí un sentimiento. Y este sentimiento es firmeza, la misma firmeza, la seguridad, equilibrio, como cuando yo camino sobre un terreno sólido. Esto es fundamental, porque cuando yo voy a despertarme en el mundo espiritual, cuando mi yo superior va a nacer en mí, el mundo espiritual aparece, ¿no? Se abre, se desvela, sería mejor dicho, no voy a tener ningún terreno sólido. Entonces, estos sentimientos son como una brújula para que yo pueda acceder y esta firmeza también es una cualidad moral, por la cual yo no me voy por cada dirección, porque el mundo espiritual hay que también saber discriminar los espíritus, ¿no? Se dice, este es San Pablo que lo dice, la discriminación es el discriminar los espíritus, saber discernir, también se dice, discernir los espíritus. Si no me voy por cada lado, pienso que es y es otra entidad, etcétera, etcétera, etcétera. Ya, Claro. lo vemos, ¿no? Sentimiento, facultad moral y a qué sirve, ¿ya? Diferente es las cualidades, perdón, las cualidades anímicas que se van desarrollando al despertar de los flores de lotos de 16 y de 12 pétalos. Aparentemente, el primer pétalo aparentemente tiene una correlación, en el sentido, no es tanto aparente, tiene una correlación, tiene una relación que es el pensamiento, algo que pasa con el pensamiento. En el flor de loto de 16 pétalos, lo de la garganta,
el primer pétalo tiene que ver con los verdaderos pensamientos. Cioè, ¿qué significa? Significa que yo voy a desarrollar esta cualidad anímica por la cual voy a entender, discriminar y a adquirir lo que son los verdaderos pensamientos a través de verdaderas representaciones, ¿ya? Que no es la dirección de los pensamientos. Porque yo podría también direccionar pensamientos que no son verdaderos. No tiene sentido, pero lo podría hacer. Y el flor de loto, el primer flor de loto del corazón, de los 12 pétalos, es en realidad observar la disciplina del curso de los pensamientos. Observar la disciplina, que significa tener una interior padronanza de la lógica de los pensamientos. Parece, no lo es, pero, porque uno es la dirección. Yo puedo también direccionar pensamientos. Por ejemplo, yo quiero agregar un pensamiento y después un otro que aparentemente no tiene lógica, pero para mí van a tener, yo lo quiero hacer así, lo voy a conseguir así. Ya, una cosa es esta y la otra es observar que los pensamientos intrínsecamente tengan lógica. Por esto dice en el pétalo del chakra del corazón, perdón, un chakra, flor de loto del corazón, dice, yo escucho algo que es ilógico y dentro de mí lo voy corrigiendo de forma lógica. Esta es la cualidad. Entonces sí, tienen una relación, parece también vinculante, pero no son, son tres cosas distintas. Y de hecho, en esta primera, en este primer pétalo, con esta cualidad del alma que se desarrolla gracias a esta observación de la lógica entre el curso de los pensamientos, se va adquiriendo una virtud del corazón que es la apreciación del karma, porque el corazón es el órgano del karma. Entonces, la apreciación del karma. ¿Qué significa esto? Esta es la virtud, ¿ya? Virtud es algo que sobresale los sentimientos. Entonces, la virtud es también una acción en la mitad correcta entre dos extremos que me hacen errar o equivocarme, ¿ya? La virtud está en el medio y no me permite, significa que me corregí, no, no estoy en el error, ¿ya? Y la apreciación, ¿qué es? Yo puedo, por ejemplo, aceptar. Ya, yo acepto lo que me pasa. ¿Qué tengo que hacer? No puedo hacer nada más, pero esta es una resignación. Aceptar no es una virtud del corazón en este sentido. Apreciar significa que yo acepto agradeciendo. O sea, acá se hace un salto y este salto está en el hecho de no solamente dejar fluir lo que tiene que pasar, porque si soy pobre y punto. O si tengo una enfermedad, tengo esta enfermedad y punto, sino que también agradecer. Y allí va a llegar van a ser una segunda virtud del corazón, ¿ya? Porque una sigue la otra inevitablemente. Y ahora lo vamos a ver. Entonces, acá hay para dar un dibujo del primer ejercicio y yo voy a tener firmeza, solididad, ¿cómo se dice? Solidez. Solidez, solidez y equilibrio para entrar en el mundo espiritual, no perderme, no caerme en un cierto sentido. em, y poder entrar con esta
firmeza moral que me permite también de conectarme con los seres del mundo espirituales. Ya, este es uno. Después tenemos el corazón, y en el corazón es la lógica de los pensamientos. Y después tenemos la laringe, y acá no es ni la lógica ni la dirección, sino que es un verdadero pensamiento justo, recto. Entonces aquí tenemos tres cosas distintas. Y claro, esto está correcto. Lo que son el desarrollo de la garganta son los ocho pétalos que van a desarrollarse como cualidades anímicas que nosotros vamos a adquirir también con los túplice sendero de Buda, o túplice, ¿no? Ok. Mm, bueno, creo que lo entendemos. Mi sa che lo dije en italiano, túplice, o sea, el sendero de las 8 vías, de los 8 caminos, recto pensamiento, recta palabra, etcétera, etcétera. Son la misma, ahí sí son la misma, o sea, tienen esta relación y se va formando esta flor de loto que tiene 2 características. Es un órgano de percepción y como órgano de percepción me permite de percibir de un lado, vamos a decir, entre comillas, de un lado interior, el tipo de pensamiento de lo demás, el tipo de pensamiento de lo demás. Y de un lado exterior, abriéndose al cosmo, entonces tierra, hombre, cosmo, todo, al todo, me voy a percibir las leyes de los fenómenos del mundo. Por ejemplo, Goethe, la primera planta primordial, claro, la percibió por este órgano, está clarísimo, porque es una ley fundamental. También las leyes de los colores por acá, no hay otra forma. Es una ley que se manifiesta y se percibe gracias a esto. Esto está conectado con el tipo de pensamiento de lo demás y las leyes de los fenómenos del mundo, de la vida, adentro y afuera, interior, exterior. Otra vez chakra. En la flor de loto del corazón es un órgano de sentido que me permite de percibir de un lado interiormente al modo de sentir de la otra alma. Alma. Entonces, lo que tiene alma, que sea un ángel, un animal o un ser humano. ¿Ya? El modo de sentir. El modo de sentir es, no es que entiendo que tú se está triste, sino que yo voy a sentir como tú estás triste. Es muy distinto, ¿ya? Y del otro lado, del lado exterior, abierto por el mundo, aquí vamos a, espera que lo tengo que recordar bien. Encontrar las fuerzas escondidas en los animales y en las plantas. ¿Qué significa? Que voy a percibir el etérico y el astral. Es un órgano de percepción que me abre en las corrientes etéricas y en las corrientes, bueno, no es correcto, pero decimos corriente, astrales. ¿Ya? Entonces, acá tenemos estos dos en particular. Quería decir otra cosa más para después regresar a los ejercicios. Ya, me verá. Ahora no me verá, yo lo voy a conectar después. Ujú. Entonces, esto es simplemente para mostrar cómo son distintos. Entonces, vamos a regresar otra vez al dominio.
vamos a recordar que con los 6 ejercicios fundamentales o 5+1, donde yo voy a ser dueño de mi alma, estoy haciendo en manera de tomar el dominio del pensamiento, ahora tengo que pasar al dominio de la voluntad y después pasaré al dominio del sentir, de mi sentir. Entonces, en el segundo vamos a tener el dominio de la voluntad. Y esto acá también es, ¿a qué sirve? Sirve para que yo pueda obedecer a mis órdenes. Si yo voy a entrar en el mundo espiritual, no voy a tener todo lo que ahora nos damos cuenta que estamos rodeados en el mundo material, físico, claro, compenetrado por todos los mundos, sí, siempre, pero acá estamos, eh, como decir, bajo la necesidad de ciertos órdenes que nosotros ejecutamos, porque no es que podemos volar, estamos bajo la gravedad, no es que tenemos que comer, tenemos que dormir, o sea, tenemos esto para decir algunos, ¿no? De las obligaciones que tenemos y que no depende de nosotros. Pero cuando vamos en el mundo espiritual, todo va a depender de nosotros. Y nosotros tenemos que estar en grado, como decir, estar eh, seguros de poder obedecer a los órdenes que nosotros mismos nos damos. Si no va a pasar de todo, vamos a estar como dilañados por fuerzas que mayores de nosotros. Es muy importante como sentimiento de preparación y como facultad moral, obediencia. ¿A quién? A mí mismo, porque si no me voy a perder. Entonces es muy importante esto y se desarrolla haciendo cosas que no tienen ningún enlace con la vida cotidiana. Por esto se dice acción inútil, pero no es inútil, sino porque todas las acciones son útiles y tienen que ser útiles, sino que son afuera de mi rutina cotidiana. Entonces tengo que saber elegir, tengo que saber tomar decisiones, esto es importante, tomar la decisión y mantenerla hasta el final. Acá tenemos otra vez casi una relación con los flores de lotos. ¿Por qué? Porque también por la garganta vamos a tener como tres ejercicios, el segundo, el tercero, el cuarto, que parecen similares a esto, pero son distintos, porque acá tengo que obedecer a mis órdenes y yo soy la que decido son los órdenes en el ejercicio fundamentales. En la garganta hay tres ejercicios que son, el primero, tengo que observar como cualidad anímica las decisiones de los seres humanos. Las decisiones. ¿Qué decisiones tomo? ¿Cómo la tomo? Ahora, yo tengo, bueno, no lo puedo compartir, me imagino, pero acá están esto de los pétalos, de 16 pétalos, lo encontramos en cómo se adquieren los conocimientos de los mundos superiores. Y ahí tenemos, en el capítulo 6 tenemos desarrollados todos estos procesos que son de desarrollar en como procesos anímicos. Entonces, el primero era el verdadero pensamiento como adquisición de representaciones, ¿no? Después tenemos eso segundo que se refiere a las decisiones, el tercero que es las palabras y el cuarto que es el actuar exterior. Entonces, decisiones, palabra y actuar exterior son conectados con la voluntad en este sentido, pero no tiene nada que ver con el segundo ejercicio fundamental. Del otro lado, podemos ver el segundo pétalo del chakra del corazón, flor de loto del corazón, y ahí tenemos la necesidad de desarrollar esta cualidad anímica que es, la palabra ojalá que sea correcta, consecuencialidad. ¿Se dice? No.
Sí, sí suena, pero después, ¿qué dirías? Dunque, sería ser conseguente con las Consecuente. acciones. Conseguente. ¿Así? ¿Consecuente o congruente? Ah, dime la diferencia. Consecuente es algo que sigue, ¿no? Después. Y congruente es cuando estás en orden con lo que piensas, sientes y haces. Es una No, línea entonces el primero. consecuente, okey. Sí, porque también acá hay un elemento de logos, lógica. Entonces, en el primer ejercicio del pétalo del corazón es la lógica entre el curso de los pensamientos y aquí es en el segundo pétalo es la lógica en las acciones, que significa que si yo ayer hice algo, hoy día no voy a hacer algo de totalmente distinto. Va a ser consecuente en este sentido, ¿ya? Esto hecho de ser, de desarrollar esta cualidad anímica hace manera que también se llegue a una virtud. Esta virtud está conectada con la primera que ya le dije, ¿no? Entonces son como, ahí son consecuentes también y congruentes, porque interesante esto, porque la primera es la apreciación. Entonces, acepto con gratitud. Acepto con gratitud es apreciación. O sea, también agradezco por lo que está pasando. Y la compasión en las acciones que puedo ver. La compasión en este sentido es una virtud del corazón que me permite de ver los nexos en el karma, porque si no, no lo voy a ver. Sin compasión no voy a mirar este nexo. Sí, podemos decir así. Como pueden mirar, no es que la cualidad anímica es el pétalo y la virtud del corazón es como todo desarrollado, consecuente uno al otro cuando esto se abre, ¿ya? Entonces podemos pasar al tercer ejercicio fundamental. Esta vez vamos a tomar el dominio del sentir. Que no significa no probar sentimientos, sino que absolutamente se debe probar el sentimiento. Entonces, yo tengo que probar mi rabia o mi cólera, mejor dicho, porque la rabia quizás la puedo superar. Y puedo también probar hasta el final, hasta el fondo, la alegría, ¿no? De algo que me pasa. Pero el dominio está en el ¿cómo se dice en castellano? Nella expresión. Esta expresión tiene que ser dominada por mí. Acá hay como ejemplo la matrona romana. La matrona romana era la mujer noble de la antigua Roma. Su figura, toda su figura era una expresión de nobleza, de virginidad, no en el sentido sexual, sino que de esta alma pura, ¿no? Ahí tenemos esta expresión, la matrona, esta linda, orgullosa en el sentido correcto del término, no, sin nada de malo, ¿no? En el término. O sea, yo estoy viviendo hasta el final mi emoción, pero estoy dominando, no reprimiendo, la expresión de esta emoción. La figura mejor que me sale, siempre lo voy a decir, en este equilibrio anímico de frente al profundo dolor o a la más alta alegría o joya no se dice en castellano. ¿Se dice? Disfrute, disfrute, ¿no? Exacto. El máximo de todo esto es la imagen de Rudolf Steiner de frente al incendio del primer Goteanum.
porque como lo cuentan, ¿no? Que él estaba ahí parado, recto, vertical, sin ninguna expresión, también exterior, ¿no? Del dolor, pero era evidente que estaba observando de una forma también dolida, ¿no? Significa esto que el sentimiento que se va preparando en este ejercicio es la calma, porque en esta calma, al igual al mi alrededor está la tempesta, el maremoto, todo lo que sea, pero en esta calma yo voy a estar recto. Estar en el ojo del huracán, ¿no? Estar en el ojo del huracán, exactamente, en mi ser, ¿no? En esta forma. Donde yo pruebo, voy a probar hasta el final todo, porque sería una locura y también muy peligroso para el hombre quitarse, llevarse una insensibilidad. Pero en realidad es hacerse esta calma, hace manera, o sea, consentir este espacio a la calma interior, permite al ser humano em, por verdad de vivir hasta el fondo sus emociones, porque muchas veces nosotros también no la vivimos hasta el fondo, nos paramos a la primera parada, pared emocional, ahí, così, ¿no? Porque a veces da miedo también seguir adelante. En lugar, en este espacio es completa esta compenetración en el sentimiento y, y entonces se ve a través, o sea, puedo acceder otra vez al mundo espiritual. Y entonces me doy cuenta que mi cólera ha sido una pared verdadera contra cualquier otro tipo de ser que quería acercarme. Era imposible, ¿no? Pero me puedo dar cuenta solamente cuando atraveso en calma interior. Parece raro, pero es magnífico. Yo creo que podríamos dejarlo aquí como primera parte, como lo hicimos la otra vez, para que la gente también, bueno, pues absorba este conocimiento que es complejo, porque además me imagino que surgirán preguntas también en ellos, ¿no? Y que estaría muy bien que las pusieran aquí en los comentarios, siempre vienen muy bien las preguntas de dudas y demás, porque es que es muy complejo, y como te decía al principio, más ahora, o sea, más ahora que estamos muy acostumbrados a vivir disociados, ¿no? A querer estar en diferentes sitios al mismo tiempo, porque es algo a lo que nos ha llevado la tecnología. O sea, quiero estar con mi familia, pero con mis amigos en el teléfono, y luego quiero hacer una videollamada con no sé quién, y luego estoy pensando en no sé qué quiero. O sea, realmente se nos ha hecho, no sé, un hábito de mucho tiempo, y estos ejercicios implican un esfuerzo que a veces es, mm, que te bloqueas, ¿no? Que dices: "No, es que ¿para qué lo voy a hacer si ya sé que me cuesta? Mejor no lo hago". Pero por eso decía al principio, es una decisión. Quien quiera experimentarlo y quien sienta el llamado también a hacerlo, pues también tendrá las fuerzas para realizarlo y para llevarlo a cabo. Sí, absolutamente así. Así que bueno, ya a mí ya me surgieron unas preguntas que te las dejaré para el siguiente. También, bueno, también podría ser interesante poderlo hacer de forma directa para que si alguien está escuchando, ¿no? Podría, pero quizás, no, no sé, son válidas ambas en realidad, Ujú. porque ambas van a tener puntos a favor por todo también, para lo que están escuchando. Sí, yo diría que podemos parar acá y seguro van a estar preguntas. Lo importante es entender que el trabajo, como lo estoy poniendo, es un poco particular, pero después se puede también llegar a a una síntesis más clara al final, ¿no? Perfecto. Pues muchísimas gracias, Consuelo, como siempre, por la entrega, por la disposición y bueno, por el placer de compartir
y gracias por, de verdad, gracias por todo lo que haces. Te lo agradezco mucho de corazón. No, gracias a ustedes para dejar este espacio que siempre es increíble, donde más personas puedan aprender. Pues esperemos que así sea y que así siga siendo. Así que bueno, pues dejo yo la invitación a toda la gente que quiera y seguir conociendo más de estos temas, bueno, pues que se suscriban, que comenten, que participen, que compartan todo esto que para nosotros es muy importante para seguir creciendo y avanzando. Así que muchísimas gracias a todos por habernos acompañado. Gracias, querida Consuelo, y hasta la próxima. Nos vemos. Chao.